Bienvenido, doctor Tomás Martínez. Como académica es para mí, bueno, he tenido muchas líneas de investigación, muchos intereses de investigación. Entonces, y sé que tenemos muchos proyectos, usted también con su trayectoria, con su currículum, tiene muchos proyectos en los cuales ha participado. Entonces, me gustaría saber específicamente ¿cuál es una de las principales líneas de investigación que tiene y por qué eligió esta línea de investigación? Y gracias, doctora Katia. Es un placer para mí participar en este proyecto de charlas con académicos del Colegio de Posgrados en esos 75 aniversario. Y yo agregaría 45 del posgrado en Ciencias Forestales al cual pertenezco yo. El área en la que me enfoco es la caracterización ecológica y evaluación de arbolado urbano, principalmente. ¿Por qué? Porque aborda muchos de los temas que son necesarios el día de hoy. ¿Por qué llegué yo a esa área? Vamos a mencionar tres razones. Número uno, cuando yo me incorporo al posgrado en ciencias forestales, definitivamente el programa estratégico me indica que debo de abordar un área que no estuviera cubierta por los colegas. Entonces ahí encontramos dos áreas muy interesantes. Uno es la arboricultura, que es el enfoque del estudio del arbolado desde una perspectiva individual, y la taxonomía urbana, ¿verdad? Que viene con el enfoque del manejo de arbolado, parecido al forestal, de un grupo de árboles. No nos enfocamos en uno, sino en un grupo de árboles. Entonces, hago el doctorado, me enfoco en esos temas y regresamos. Y entonces empezamos a implementarlo. La segunda característica que tenía que ver era crear un área, pues, que me interesaba. Desde que estaba en la carrera, ¿verdad? Estas áreas son nuevas, no existían como tal. De hecho, incluso si revisamos muchas currículas en la licenciatura, no van a aparecer. Y lo más cercano que teníamos era la arquitectura del paisaje, ¿verdad? Que precisamente Campus Córdoba por ahí tiene una maestría enfocada en eso, en la cual uno de los componentes que se evalúa es la infraestructura verde, o sea, las áreas verdes, y dentro de eso es el elemento de los más importantes, no porque la forestal, pues vienen siendo los árboles. Entonces, yo había tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos que versan en ese tema. De hecho, hice una estancia en un vivero en el noreste de México, uno de los más importantes, donde ya se hacía producción de árboles para ambientes urbanos en suelo, no en contenedor. Y curiosamente, por esas fechas también la Asociación Mexicana de Arboricultura nacía, pues. Y tuve la oportunidad de, si no estar al inicio, sí incorporarme lo más pronto posible. Entonces, todo esto sumó para irme interesando en esa área. Y finalmente yo creo que evidente, el arbolado hoy en día, ¿verdad? Es muy importante debido a que más del 75% de la población en México vive en zonas urbanas. Por lo tanto, el elemento verde, y dentro de ellos yo resalto al arbolado porque es el que más servicios ecosistémicos provee, ¿verdad? No por hacer menos a los otros estratos herbáceos o vegetales, toma mucha importancia. Entonces, todo esto me lleva, ¿verdad?, a interesarme en esa área y una vez que se reincorpora uno como académico, enfocarme y realizar investigación en diferentes temas que son muy necesarios. Asociado a que yo le digo en muchas de las pláticas que tengo, es un área muy competida. Muy competida, ¿por qué? Porque todo el mundo es experto. Y ahorita uno sale, todo el mundo sabe plantar un árbol, pero cuando ve las consecuencias dice, no lo hice bien. Todo el mundo sabe seleccionar especies, pero cuando evalúa las especies que están allá afuera, pues a la gente ya no le gusta. Todo el mundo sabe podar, la gente va, corta y hace y le cree que es poda, en fin, todas las actividades, la gente se cree un experto y eso nos genera muchas problemas. Yo siempre les digo, ¿verdad? Heredamos problemas, ¿verdad? Porque un árbol crece y en su estado maduro puede tardar 20, 30, 50, 100 años y 100 años después vemos las repercusiones de esa mala gestión, de esa mala planeación en el arbolado urbano. Y todo esto, obviamente, pues me llama la atención y siento necesario pues, emprender y enfocarnos. Ya se hacía investigación, cierto, ya se hacía, ¿verdad? Pero que dentro del núcleo al cual pertenezco yo, que es el posgrado en ciencias forestales, pues me empezara a formar y empezar a atender, ¿verdad? Es una parte de nuestras funciones, a los estudiantes que están interesados en temas relacionados con el arbolado urbano, ¿verdad? Poder encaminarlos y poder llegar a desarrollar y cumplir o finiquitar proyectos, ¿verdad? En esa área de atención. Prácticamente eso lo puedo compartir, doctor. Muchas gracias. En ese sentido, dentro de toda esta expertise que tiene y en esta línea de investigación en la cual ya nos comentó por qué se especializó en ella, quería preguntarle si nos puede compartir
una experiencia de vinculación que haya tenido o de investigación con impacto social que haya tenido? Es decir, cómo el Colegio de Posgraduados a través de su quehacer está contribuyendo a la sociedad, doctor. Sí, claro, doctora. Son varias los temas, ¿verdad?, que se han abordado. Vamos a enfocarnos en uno ahorita de manera inicial, que versa sobre la estructura y diversidad de arbolado, y lo realizamos en una sección del bosque de Chapultepec, muy conocido, parque urbano más grande de Latinoamérica, que impacta, conocemos bien, ¿verdad?, a toda esta, ya no metrópoli, ya megalópolis hoy en día, ¿verdad? Son uno de los pulmones muy importantes en la ciudad, y que era importante de alguna manera empezar a enfocarse en algunos indicadores, en algunos aspectos importantes. Y dentro de ello, bueno, en esta investigación se cumplieron dos objetivos importantes. El primero no solamente era eso, sino asociarlo a cuál era el reservorio de carbono que representaba esa parte que se muestra. No hicimos todo el bosque, somos la primera sección, bueno, más bien un estudiante, ¿verdad? Se enfocó en realizar ese trabajo, nosotros ayudamos a dirigir. Y la otra es desarrollar un método no destructivo, porque para conocer cuánto carbono almacena un árbol, la metodología básica, ¿verdad?, es destructiva. Tenemos que tomar muestras de madera para medir, calcular, ¿verdad?, cuánta biomasa se acumula, después transformarla a carbono y poder calcular los reservorios. Entonces, esto se hizo a través de una metodología de fractales, ¿verdad?, como sugerencia. ¿Qué es lo importante de esto, verdad? Lo importante de esto, obviamente, fue reconocer algo que ya se sabía o que se sabe. Casi todos los, le decimos bosques urbanos a la suma de todo el arbolado que se encuentra en una ciudad. Obviamente le llamamos bosque de Chapultepec porque nos asemeja a un bosque, aunque realmente el bosque sería todo el que se encuentra en la Ciudad de México. Realmente es un parque como tal, parque urbano. Reconocer que desafortunadamente pocas especies están representadas en esos bosques. Generalmente predomina una, dos, tres especies. En muchos de los casos, algunas son exóticas. En este caso encontramos ciertamente, ¿verdad?, dos importantes, trueno y fresno. Y sobre fresno aparte, la estudiante, ¿verdad?, se enfocó a determinar con ecuaciones alométricas usando el método tradicional, donde sí aprovechamos que había una poda de saneamiento, que algunos árboles se tenían que eliminar porque habían sido plagados y estaban casi en declinación, o sea, ya se iban a morir. Entonces, apoyados de esa actividad alterna que de por sí se iba a hacer, se estimó a través de ecuaciones para encontrar definitivamente, comparado con otros bosques urbanos de otras ciudades, de otros países, ¿verdad? El bosque de Chapultepec representa un reservorio de carbono mayor que el de otros parques. Encontramos que es importante poder ajustar esas ecuaciones porque muchos de los trabajos, por no realizar un método destructivo, entendamos que en una ciudad la población, ¿verdad?, está ya hoy en día nada más viendo a ver quién tumba un árbol para sacar el periodicazo, ¿verdad?, para amarrarse con una cadena, y entonces es complejo poder hacer esas metodologías, ¿no? Por eso también sugeríamos esa parte del análisis fractal, determinar que, bueno, muchas veces es necesario, y si no, al menos sí ajustarlo. Entonces empezamos a sugerir, ¿verdad?, que de lo que se estima a través de una ecuación alométrica desarrollada en un bosque en ambientes naturales, habrá que reducir un cierto porcentaje de biomasa, puesto que el arbolado que se encuentra en un ambiente urbano generalmente, ¿verdad?, es intervenido. Decimos, hay mantenimiento, ¿verdad? Hay podas, ¿verdad? Las condiciones son diferentes y estos árboles van a crecer mucho menos que los que se encuentran en ambientes naturales. Por lo cual, el ajuste de ecuaciones es importante. ¿Sí? Y dentro de la metodología alterna sobre fractales, ¿verdad? Pues la propusimos, se encuentra sobre la mesa y bueno, es libre, cualquiera que quiera seguirla, ¿verdad? De poder, nos dimos cuenta que pues dio estimaciones muy cercanas a las que se podían encontrar a través de otras metodologías, lo cual podría ser una buena alternativa en el caso de que no se quisiera utilizar. Hoy en día, bueno, surgió el famoso LIDAR, la evaluación a través de láser, donde también ya esto nos viene a facilitar mucho más, ¿verdad? La estimación de biomasa a través de un método no destructivo, pero generamos ahí la semilla. La importancia social está en que, bueno, al estudiar, ¿verdad?, y conocer un poco más sobre la dinámica de las masas urbanas en ambientes urbanos, pues obviamente los servicios ecosistémicos que estos proveen los podemos aumentar. En este caso solamente evaluamos reservorios de carbono. Mire, qué proyecto interesante, porque finalmente a veces, pues en la ignorancia, yo creo, los funcionarios que están en el área de parques, en los municipios, pues siembran lo que sea, ¿no? O lo que se les ocurre y no
tienen de la mano un experto, no entendemos muy bien porque pensamos solamente que es la sombra, como dice ahora con lo que hemos sufrido la sequía, todo el mundo quiere ir a plantar árboles, que justamente yo me he puesto a reflexionar si es la mejor temporada para plantar los árboles en plena sequía, ¿verdad? Y son dudas que surgen porque también nos preguntamos si los árboles levantan las banquetas, si tenemos esos problemas de qué hacen las raíces, pues por abajo en las construcciones de las casas y los efectos. Yo creo que usted tiene, pues, como bien dice, claridad de que nos hace falta que haya mucha más investigación de lo que está pasando con los árboles en las zonas urbanas, ¿no? Tanto en los servicios que nos proveen, que yo nada más le pediría que nos tradujera un poco, sobre todo si nos está escuchando alguien que es, digamos, no es un científico, ¿a qué se refiere cuando habla de medir el carbono? ¿Qué es esto de medir el carbono? Bueno, ¿qué es medir el carbono? Un árbol realiza fotosíntesis. Entonces, el famoso carbono que se encuentra atmosférico, ¿verdad? Que precisamente se ha aumentado por todas estas actividades del ser humano, ¿verdad? Generalmente industrias y contaminantes, ¿verdad? El árbol lo va a absorber. ¿Por qué? Porque el árbol es un ser vivo. Nosotros también, ¿verdad? De pronto exhalamos CO2, ¿verdad? Respiramos oxígeno, el árbol también. Pero la diferencia del árbol es que hace fotosíntesis y al hacer fotosíntesis, esto lo convierte a carbohidratos y después esos carbohidratos se vuelven celulosa, que es lo que nosotros llamamos la madera. Es las células, un tipo de carbohidratos de diferente índole, ¿verdad? Que se genera en la madera y que es importante porque como sabemos que la concentración de la atmósfera es muy alta, queremos que se reduzca. Entonces, los árboles han sido un reservorio, por eso hablamos de un reservorio, ¿verdad? Ha sido un lugar donde podemos almacenarlos, se pueden almacenar un rato, ¿verdad? Y que no regresan a la atmósfera de manera rápida. Entonces, realmente cuando hablamos del carbono, pues la química del carbono, ¿verdad? Recordemos nuestras clases de no sé, secundaria, ¿verdad? Donde dice, bueno, el carbono es un elemento que se queda ahí en las células a través de lo que viene siendo la celulosa, la madera que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que entonces lo medimos, ¿verdad? Para conocer precisamente el balance entre lo que se queda en el árbol con lo que se encuentra en la nube. Pero haber sido un poco más claro. Sí, solamente ese detalle para, sobre todo la audiencia que no es conocedora del tema y digan, pues, ¿por qué miden eso? Bueno, ahora ya sabemos que lo miden como un indicador de qué tan eficiente está siendo el árbol en ayudarnos con la contaminación, si lo queremos decir así. Claro, y asociado a su ciclo de vida, ¿verdad? Nos van a interesar esas especies que viven más tiempo, porque entre Ujú. más tiempo lo tengan ahí, más tarda en regresar a la atmósfera. Pues nosotros también tenemos esa importancia de conocer qué árboles componen nuestro arbolado urbano para poder seleccionar mejor, porque como bien señalaba la doctora, ¿verdad? Hoy en día, y le decía, ¿verdad? Todo el mundo es experto, ¿verdad? Y dice, Ujú. y qué bueno, la verdad, me da gusto que la gente, de hecho, incluso ahorita ha habido una campaña de romper banquetas y plantar árboles. El problema es, híjole, bueno, ¿qué pusieron? ¿Verdad? Sí. Y entonces volvemos al punto. Decimos, a ver, ese árbol se ve muy bonito ahorita. Perfecto, y sacan 10 y les podemos poner 10. Pero como bien señalaba, doctora, ¿qué va a suceder en 10, 15, 20, 30 años después? ¿Verdad? Entonces me empieza a generar problemas. De hecho, Ah, se da el cambio de carratito, la gente que lo plantó ya no lo quiere. Ay, es que me da miedo, se vaya a caer, ya me está afectando mi casa, se va a mm, brincar un señor, ujú. muchos otros factores. Bueno, ¿qué debiste haber hecho? Seleccionar mejor la especie. Exacto. ¿Verdad? Realmente, ¿qué quiero? Y además conocer del árbol. Siempre nosotros decimos en arboricultura, nos movemos un poco hacia arboricultura, la biología es fundamental. ¿Sí? Conocer cómo es el árbol. Y cuando uno ve, dices, bueno, es que este árbol, sí, 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 este árbol generalmente a lo mejor te lo regalaron. En muchos de los casos son árboles que se producen para los forestales, pero ese árbol va a regresar allá a su ambiente natural, no a una ciudad. ¿Sí? Y de pronto cuando me ponen a mí, a lo mejor vamos a poner la especie más típica, ¿no? Una especie de pino. ¿Sí? Que va a crecer 30 y tantos metros de alto, ¿verdad? Una copa Mm, de a lo mejor 8 o 10 metros de diámetro, un tronco a lo mejor incluso casi llegando al metro. Y el cuadrito que hice, porque las fotos que yo he visto, ¿verdad? Que la gente es bien animosa, es de 30 por 30, dices, oye, no, 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 no. Pero peor, cuando reconocemos cómo crece la raíz de un árbol, por eso hablaba exacto. usted me dicen la pregunta típica de muchos cursos que voy, doctor, sugiérame un árbol que no levante las banquetas. Y yo les digo, los únicos árboles que no levantan las banquetas son los árboles de Navidad de plástico que venden en diciembre. Espérese a diciembre y compre usted su árbol y póngalo. Ese no lo va a levantar, pero ese no le va a proveer servicios ambientales, pues los ecosistemas que decíamos, ¿verdad? Sombra, ¿verdad? Oxígeno, retención de contaminantes, reducción de escurrimientos. Eso no lo va a proveer, pues. A tal grado que incluso usted puede poner un parasol hoy en día, en estos días de calor,
y se puede poner a un lado de un árbol, medir la temperatura y se va a dar cuenta que la temperatura debajo del árbol es mucho menor que el de su parasol o tejado, como le quiero usted llamar, ¿no? Claro, ¿Por qué? Porque la transpiración, que es otro proceso fisiológico, de ahí vengo la importancia de conocer la biología del árbol, ¿verdad? La transpiración hace que la disminución de temperatura sea drásticamente contrastante entre ambos lugares, ¿no? Entonces, hay fotos ahí en las redes sociales de pronto de un tronco de un árbol y le ponen y le amarran un paraguas, ¿no? Dices, bueno, o sea, ¿qué contradicción tan grande puede existir? Si claro. no comprendemos eso, obviamente seguimos cometiendo los mismos errores. Claro. Y hablamos desde la ignorancia, desafortunadamente, pero bueno, lo importante es saber y que la sociedad sepa que en el colegio de posgraduados tenemos expertos como usted, con lo que nos pueden ayudar a a entender mejor nuestra relación con estas especies, sobre todo en las ciudades. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. No sé si me quiera comentar sobre otros proyectos que tenga rápidamente antes de ir cerrando. Bueno, los voy a comentar un poquito de rápido porque pues, entiendo que es el tiempo, pero también para que la gente conozca que no solamente es eso, ¿verdad? También hemos utilizado, bueno, y debo de reconocer dos cosas antes de que se me olvide, ¿verdad? Porque no me van a colgar. Número uno, que no es un trabajo de una sola persona, ¿verdad? Generalmente involucramos un estudiante e involucramos otros académicos, ya sea del propio posgrado, de la institución e incluso de otras instituciones, ¿verdad? Hacemos alianzas para enriquecer este trabajo, pues. Hemos utilizado imágenes de satélite para conocer coberturas de arbolado. Hoy en día es importante porque pues nos dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos medir si la cantidad de árboles que tengo en la ciudad es idónea o no? Es a través de cobertura. Dime qué porcentaje de cobertura tienes en la ciudad y te diré qué tanto estás cumpliendo tu objetivo. Hemos usado drones para analizar a través de índices de vegetación la salud del arbolado. Dime qué tan saludable se encuentra tu arbolado. Lo podemos hacer de manera en campo, ¿verdad? Se ha hecho también, pero hemos implementado estas herramientas que hoy en día están a vogue. Imágenes de satélite también para poder evaluar salud en Guadalajara también se hizo. Hemos aplicado algunos productos para mejorar vitalidad, que son carbohidratos, que han sido micorrizas también, para poder evaluar una especie, en este caso, fue un interés de un estudiante, sobre fitorremediación de suelos contaminados en ciudades, que también es un problema que se tiene, entonces se evaluó una especie del norte del país, ¿verdad? Obviamente a nivel de plántula pequeña, por los tiempos que de pronto se tienen, ¿verdad? Y se reconoció la importancia que tienen también los árboles en esa función de fitorremediación de suelos contaminados. Hoy en día abordamos con otro estudiante la cuestión de riesgos, el riesgo que representa. Que vemos el árbol, crece y al ratito la gente le da favor y miedo y dice, bueno, ¿realmente el árbol se va a caer o no? Entonces, contrastamos varias metodologías para que estar seguros que realmente nos está dando un valor cercano y que podamos decirle a la persona, ¿sabes qué? No, no te preocupes, no se va a caer, el árbol se mueve, un árbol se va a mover, ¿verdad? Pero no implica que la rama ni el árbol se pueda caer. Entonces, bueno, ¿dónde sí? ¿Dónde no? ¿Cuáles son los factores más importantes? Y de manera general podría ahorita mencionar esos, habrá algunos otros que se me escapen y que me disculpen ahí que han estado involucrados, ¿verdad? No, a lo mejor mencionar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Y bueno, yo diré que usted tendrá que ser mi nuevo mejor amigo porque tengo unos árboles aquí al lado y de repente también concluyo las mismas dudas que usted porque yo veo que se mueve y es un árbol enorme, hermoso, que yo adoro, pero que mi vecina insiste en que ya hay que quitarlo. Y entonces vienen todos los debates entre los vecinos de lo quitamos, lo ponemos o qué hacemos con los árboles, ¿no? Y entonces, un honor haberlo tenido en este 65 por el 65. Un correo electrónico donde lo puedan contactar, doctor, o cómo lo pueden contactar. Cierto, sí, mi correo electrónico es tomtz@colpos.mx, pero también muy importante reconocer este sitio de internet, ¿verdad? No voy a decir Face, no voy a decir Twitter, nada por eso. Yo voy a decir ResearchGate, que es ResearchGate. Pues fue un placer y como siempre les decimos, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Adiós.